En línea Ricardo de Tito, historiador, con quien conversamos habitualmente, y hoy esta conversación va a tratar de lo que ocurría el 16 de junio de 1955, un hecho que tenía un inicio, estaba pensado con el objetivo de matar a Juan Domingo Perón en la Casa Rosada. Perón fue alertado de esa situación y buscó refugio, pero el bombardeo se produjo igual. Digo esto como prieta introducción. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Buen día, José Luis, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. En su momento, ya hace unos años, no recuerdo cuántos, Horacio Berbisky había pujado por intervenir en este tema, inclusive con un planteo que decía que había que buscar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Entiendo que por el tiempo transcurrido es un hecho para mirar con un prisma histórico, pero es bastante curioso que ha quedado casi borrado de la conciencia colectiva de la Argentina, ¿no? Bueno, justamente el artículo que vos mencionas, que publicó hoy Clarín, yo arranco diciendo que muchos jóvenes ni siquiera saben que existió. Y fue una conversación casual lo que me permitió constatar esto, porque hablando, bueno, la coincidencia es que justamente yo nací ese día, hoy cumplo 70 años justo, Mira los vos. 70 años de ese intento fallido de golpe. Estábamos hablando del muchacho un conocido en un negocio, me dice, pero mis hijos no tienen ni idea de lo que pasó, un muchacho de 50, 60 años, y le digo, de verdad que no tienen registro. Y empecé a indagar y efectivamente en la juventud prácticamente ya no queda registro. Bueno, pasan las generaciones, hubo un manto de silencio. El propio Perón trató de disimular inicialmente la magnitud del hecho. Se habla de cientos de muertos. Claro, en la confusión de una situación de esas dimensiones se perdió un poco la cuenta y la prensa era completamente oficialista. Yo tengo los diarios del día siguiente donde se habla de menos de 200 muertos y bueno, investigaciones recientes, incluso ha salido un libro hace menos de 15 días, 20 días, que lamentablemente recién, bueno, hoy lo tengo en mi poder, donde está claro que se duplican todas las cifras Ujú. dadas por oficialmente, ¿no? Pero bueno, recordemos que había una censura generalizada en la prensa opositora y lo único que existía era la palabra oficial en ese momento. Bueno, esto, digamos, abre aparentemente un curso de negociaciones, pero no adopta una posición más abierta hacia, por ejemplo, abre las radios a los partidos opositores, etcétera, buscando una salida no golpista, pero a la vez amenaza, o sea, en ese típico juego de Perón, de amenazar con la izquierda y pegar con la derecha, como decía un socialista amigo mío, o sea, por eso le gustaba tanto el box, ¿no? A Perón. Después amenaza con el 5 por uno, ¿no? O Ujú. sea, un doble mensaje permanente. O sea que va a terminar en 90 días después, exactamente, derrocado el 16 de septiembre. Pero así pasó que el 16 de junio no ha quedado instalado en la memoria colectiva. Incluso los propios revisionistas le dan más importancia, qué sé yo, a la muerte de Lavalle por Dorrego, ¿no? El Mm. asesinato de una persona, que a un acto de una crueldad que no ha tenido parangones y que, bueno, un poco como planteo en la nota, hay muy pocos casos en el mundo en que la propia Fuerza Armada, este, digamos, ataca a la población civil de su propio país, ¿no? Entonces, ahí al lado de la Casa Rosada, donde está el museo de la Casa Rosada, hay a la entrada un lindo set de Mm. homenaje a la fecha, pero bueno, sí, es pocas veces memorado. Y a mí me parece que es importante recuperar ese episodio, bueno, porque fue tal vez la forma gráfica de exponer el grado de polarización y de grieta
que había en la sociedad, ¿no? El odio de unos y de otros que llegaba a los extremos de bombardear a los enemigos, ¿no? Así considerados enemigos, ya no adversarios políticos. Este es un poco el intentar recoger esa memoria, ¿no? Y traerla al cuento, porque cuando se empieza, es como el famoso poema que le atribuyen a Bertolt Brecht, que no es de él, pero cuando se empieza a atacar una cosa, atacar otra, las se van tensando las situaciones y a veces llegan a situaciones a episodios imprevistos como este, ¿no? Que te comento, además, estaba disimulado bajo el hecho de convocar a la gente a un supuesto muestra aérea que iban a lanzar flores sobre la población, ¿no? Y o sea, fue realmente sádico el proyecto. Sí, bueno, creo que reflejo de un momento y de una época de extrema violencia, como a veces suele decirse, que la violencia de arriba provoca la violencia de los de abajo, ¿no? La situación del segundo gobierno de Perón ya no era la situación de un gobierno democrático, era un gobierno completamente opresivo de toda expresión política que no fuera la propia, ¿no? Con Ricardo Balbín encarcelado, con dirigentes encarcelados, el diario de la prensa silenciado, amordazado, con gente desaparecida, luego de ser torturada, que aparecía tirada en los arroyos circundantes de Buenos Aires de la época, ¿no? Sí, el autoritarismo, eh, aparentemente adornado con formas democráticas, porque el Parlamento nunca dejó de funcionar, porque la justicia supuestamente funcionaba con alguna relativa independencia, cosa que no es cierto, porque el Parlamento, como decís, por ejemplo, Balbín fue acusado durante la campaña electoral, justamente, y yo recuerdo siempre el caso de Alicia Moro del Justo, que no pudo ir a votar porque si iba a votar la metía en presa, o sea, vivía de hecho en la clandestinidad, digamos, ¿no? En el año 51 estamos hablando. Después empieza la decadencia del peronismo en el 52, la intención de Perón de ajustar clavijas digamos que no encuentra eco porque él mismo había acostumbrado a la sociedad a no, digamos, a una reversión de algunos valores que impedían concretar su consigna de producir primero, ¿no? No tiene efecto, el PBI empieza a caer, empieza a desarrollarse la inflación y además pero pongamos el acento en la opresión política, en la censura, en el control de los medios. Bueno, efectivamente eso empieza a generar una polarización social en la que, a grosso modo, digamos, la clase media se distanciaba de la clase obrera que le seguía siendo fiel a Perón. Digo muy grosso modo, pero eso sí, como mayoritariamente se registraba, ¿no? Hasta el punto que acá en la capital, para ganar, imponerse en las elecciones del 52, se hizo un dibujo de las circunscripciones en las que 2 manzanas del barrio norte se unían a 10 de la Boca, cosas así, ¿no? Como para traficar todos los resultados. Esto normalmente se suele decir en la sociología moderna, en la historiografía, de que cada país tiene una especie de media social que no debe vencerse, que es imposible pasarla, porque ya cada sociedad tiene una estructura, digamos, que está asimilada como la cultura de ese estado, ¿no? Bueno, cuando eso se empieza a lesionar es donde probablemente, o cuando se intenta, digamos, modificar básicamente una estructura en la que la sociedad se ha ya acostumbrado a vivir de varias generaciones, bueno, ahí es donde probablemente empiecen estas situaciones de extrema violencia, ¿no? Sí, bueno, es todo un periodo que nos tocó vivir, que ha dejado huellas todavía al presente del día de hoy, ¿no? No está mal tenerlo ahí, pero vos sabés que esto que vos planteás, bueno, que los jóvenes no tienen ni idea, hace poco leía un trabajo donde si le preguntan a los jóvenes del País Vasco
por por el martirologio de Hermoa, o el grito de Hermoa, como lo conocen los españoles, los más jóvenes no tienen ni idea. Y fue un Bueno, momento, lo mismo pasa en Alemania con el hitlerismo. sí, 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 Pero fíjate que en las generaciones anteriores, digo la nuestra genéricamente, porque somos más o menos de la sí. misma formación cultural, no es así. Porque si uno se pone a hacer los cálculos numéricamente, o sea, los datos fríos, la generación que dio origen a Montoneros, por ejemplo, es la que recibe en forma casi directa los episodios del 55, Ujú, José León Suárez del 56, siendo niños o adolescentes, la educación que tenía al libro Evita como base de su formación. Y si vos te fijas la edad de todos ellos, de los fundadores, por ejemplo, de ujú, Montoneros, son aquellos niños o jovencitos que en esos años vivieron esa situación y que curiosamente después de pasar por el nacionalismo católico, etcétera, terminan abrazando la guerrilla ultraizquierdista. ujú. Y bueno, entonces ahí hay evidentemente formas larvadas o gestaciones de procesos que después desembocan en otros procesos que a su vez generan más violencia y que además desnaturalizan al Estado, porque Mm, yo creo que en el fondo lo que a mí me interesa dejar en claro es que se trata de que el Estado, cumpliendo el rol que debe cumplir y no otros, no llegue a situaciones de desnaturalización, donde, digamos, donde cumple roles que no debe cumplir, donde algunas eh, de sus elementos básicos se disgregan y entonces empieza una especie de confusión de roles que termina en este tipo de sucesos, ¿no? sí, sin duda. Como siempre, gracias. Que tengas un buen día de cumpleaños, ¿eh? Que lo pases lindo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y que tengan ustedes un excelente programa en un día feriado. Sí, bueno, Ricardo de Tito, seguimos nosotros en un instante. Acá me dice Alicia, muy lamentable de María Julia. Sí, la verdad que sí.